¿Sabían que Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, reprobó matemáticas cuando era niño? Einstein tal vez tuvo necesidades educativas especiales y nadie se dio cuenta. Imagínense cuántos niños pasan por flojos, rebeldes o incapaces de aprender cuando en realidad su ritmo de aprendizaje es distinto. Pero, ¿qué son las necesidades educativas especiales? ¿Qué apoyos requieren los niños y niñas con necesidades educativas especiales? ¿Qué hacer frente a las necesidades que presentan los niños con discapacidad que se están integrando a escuelas regulares? Tradicionalmente se entendía que el principal afán científico en relación con las personas, los niños, que presentaban diferentes déficits o carencias, estaba precisamente en clasificarlo. Nos encontrábamos con que estas clasificaciones tenían escasa, para no decir una nula utilidad. Porque lo que nosotros necesitamos identificar es cuáles son las necesidades de las personas y no cuáles son estrictamente sus deficiencias o sus posibilidades de agrupación en términos de homogeneidad, ¿no? Entonces el término necesidades educativas especiales creo que es más que un término y que lo que sirve es para entender que lo que nos interesa de las personas, de todas las personas, tengan más o menos capacidades, es ver cuáles son sus necesidades educativas para poder darles una respuesta adecuada desde el punto de vista médico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. El concepto y el término de necesidades educativas especiales tiene una importante repercusión en cuanto a el modelo pedagógico y al modelo de atención a las personas con necesidades especiales, ¿no? Pero deberíamos quizás, como indicas con tu pregunta, deberíamos quizás definir con un poco más de precisión en qué consisten las necesidades educativas especiales. Para ello deberíamos entender que existe como un continuo entre lo que son las necesidades educativas que tiene toda la población, las necesidades educativas en general, y lo que debemos entender como necesidades educativas especiales. Nuestra sociedad es una sociedad compleja. Para preparar los individuos para su integración en la sociedad se necesitan bastantes cosas, entre ellas una serie de intervenciones educativas que se encargan a una institución que es la escuela. La escuela, de algún modo, viene a responder a las necesidades educativas de la población joven que está en edad escolar y que se prepara para integrarse en la sociedad. Sin embargo, parte de esta población tiene unas necesidades que no son fácilmente cubiertas por los servicios escolares regulares, sea porque se presenta alguna discapacidad, pero también, como sugerías en la pregunta, por otros factores sociales, factores ambientales, que requieren de unas atenciones distintas, ¿no? Requieren a veces una atención al entorno, una atención a las familias, una atención de tipo asistencial, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que el concepto de necesidades educativas especiales se definiría como aquellas necesidades que no son fácilmente cubiertas con las dotaciones que tenemos actualmente en las escuelas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sí, porque el concepto de necesidades educativas especiales, al revés que los antiguos conceptos de déficit, anormalidad, etcétera, el concepto es un concepto relativo. Y es un concepto que se define no solo en función del individuo que las presenta, sino también en función de la sociedad, del medio, de las instituciones que deben darles respuesta, ¿no? Pero en términos generales sí que podemos darnos cuenta de que una gran parte de los niños que tradicionalmente se atendían en educación especial, es decir, agrupados por discapacidades, progresan de un modo mucho más rápido y efectivo en la escuela regular. El niño con discapacidad que está integrado en una escuela regular dispone de un medio que son sus compañeros, que le estimula de un modo muy distinto al estímulo que recibiría si estuviera agrupado con compañeros que padecen su misma limitación. Os puedo garantizar que conozco directamente
niños, personas afectadas por síndrome de Down, con un grado importante de déficit intelectual, que se manejan muy bien socialmente, que están trabajando, adolescentes que están trabajando, que se relacionan, que pueden hablar, que pueden... Y por otro lado, conozco también niños con síndrome de Down, con unos niveles intelectuales parecidos, que tienen muchísimas dificultades, y la diferencia entre unos y otros está en el ambiente, en la estimulación que han recibido, en el ambiente que los ha rodeado, social, familiar, y en lo que han recibido a nivel escolar, a nivel institucional, ¿no? Es decir, que yo creo que el más alto, para regresar un poco a la primera pregunta, ¿no?, el más alto valor que puede tener hoy el término de necesidades educativas especiales es en la medida en que nos ayude a entender que no estamos hablando de problemas solamente de los niños, estamos hablando de problemas que tenemos nosotros como sociedad, porque nosotros como sociedad estamos ofreciendo a todos los niños los medios para acceder a una educación. Pero como sociedad no nos podemos olvidar de que hay unos niños que requieren de unos medios distintos, como decías tú antes, ¿no?, o de unos apoyos distintos para acceder al mismo derecho a la educación que tenemos todos, ¿no? Entonces, el término necesidades educativas especiales, desde este punto de vista, puede ser un término que cambie, que vaya calando y que vaya cambiando la concepción educativa que tenemos de lo que son los servicios de educación especial y los servicios en la educación regular, ¿no? Las necesidades educativas especiales no son unas necesidades que van necesariamente asociadas como una característica del paralelismo. No nos libramos aún de los antiguos de las antiguas desviaciones clasificatorias, ¿no? Y entonces entendemos que un niño con necesidades educativas especiales es un niño que tiene unas características determinadas, y no es así. Un niño puede presentar en un momento determinado de su proceso educativo unas necesidades educativas especiales, pero por el sencillo hecho de que en su medio no se pueden cubrir las necesidades educativas que él tiene, y entonces necesita un apoyo, y puede necesitar un apoyo temporal durante 2 o 3 cursos, porque tiene unas dificultades en una determinada materia, en una determinada área. Y no estamos hablando de ningún niño con discapacidad, sino de un niño que necesita recibir un apoyo temporal en un momento determinado, precisamente para evitar que esto se agrave y que produzca necesidades de tipo como más permanente, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, y tener en cuenta que lo que decíamos antes de la continuidad que existe entre las necesidades educativas de los niños y tener en cuenta su relatividad. Por lo tanto, no es algo que lleve el niño encima, sino que es algo que surge de la relación entre lo que las capacidades y lo que el niño puede hacer y lo que le puede ofrecer el medio, la escuela, el medio familiar.